Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de nuestro curso de JavaScript. Mi nombre es Carlos Arturo y bien, pues en nuestro segundo capítulo vamos a estar aprendiendo qué son las variables, qué tipos hay de variables y cómo se utilizan en JavaScript. En este caso vamos a estar viendo los diferentes tipos, son varios, no vamos a ver todos ya que algunos son más complejos y los veremos en los siguientes capítulos. Así que bien, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver es qué es una variable. Para empezar, una variable es un elemento que se usa de alguna manera para almacenar datos y hacer referencia a algún cálculo o algún otro. En este caso te voy a mostrar un ejemplo. Yo aquí he creado un archivo llamado variables.html que está en nuestra carpeta del curso de JavaScript. Tiene la estructura básica de HTML y bien, vamos a hacer una pequeña prueba. Para ello vamos a escribir nuestras etiquetas de script, type, lo importante que agreguemos esto. Text JavaScript y dentro vamos a empezar a escribir. Primero que nada vamos a aprender a declarar las variables y después te voy a mostrar lo que te comentaba acerca de qué son las variables. Para empezar, lo de las variables. ¿Cómo se declaran? La manera en la que se declaran es muy sencillo. Para ello se pueden declarar, no es obligatorio declararlas, pero se recomienda hacerlo. En este caso, para escribir una variable es de esta manera: var, escribir el nombre, en este caso podría ser número, igual, y en este caso por ejemplo el número 10, y nosotros aquí ya tenemos una variable. Como puedes ver, esta es nuestra variable y esta contiene el número 10. Hay diferentes tipos de variables que ahorita lo vamos a ver más adelante, pero bien, esto es realmente bastante utilizado en todos los lenguajes de programación. Esto es prácticamente lo fundamental, el inicio para cualquier gran aplicación o proyecto que se realice. Con las variables se hace realmente todo. Nosotros podemos declarar varias variables, en este caso por ejemplo var número, y vamos a ponerle que sea igual a 50, y como pueden ver ya tenemos dos variables. En JavaScript no es necesario hacer esto. En JavaScript nosotros podemos quitarle esto de var, lo podemos quitar de esta manera y sigue siendo una variable y sigue almacenando el número y lo sigue detectando. Una de las cuestiones es que no se necesitan declarar necesariamente, como ya vimos, porque si no se declara como lo estamos haciendo de esta manera, es una variable global. Más adelante en otros capítulos vamos a estar revisando esto de qué son las variables globales, una vez que veamos funciones. Y en este caso, si nosotros pusiéramos var aquí, nosotros tenemos que esta función sería local y esta sería global. Esto no quiero confundirte con esto, ya que simplemente quiero darte a destacar que esto no es opcional. Lo puedes usar solo si quieres o no, pero no en todos tus scripts que tú realices, solo en algunos, porque depende mucho de qué es lo que quieras realizar. Pero bien, no te quiero confundir, como ya te digo, así que te lo explico más adelante en los próximos capítulos, una vez que veamos temas como funciones, que son un poco más avanzados y complejos. Pero bien, la manera en la que se realiza normalmente es poniendo var y bueno, de esta manera. Así es como lo podemos declarar. Es tan usada que nosotros podemos hacer lo siguiente: podemos almacenar variables dentro de otras o incluso con operadores hacer operaciones, como su nombre lo dice. En este caso, aquí hemos tenido un error realmente grave. Y es que tenemos dos variables, en este caso vendría siendo var número, y las dos tienen datos diferentes. Entonces, primero tenemos que ver var número, y en las variables no podemos poner signos raros como estos. Los únicos signos que podemos poner es guión bajo y el signo de dinero, en este caso de dólar. Así que en este caso le voy a poner variable y va a ser igual a número guión bajo 1 y número guión bajo 2. Una de las cuestiones es que no puede empezar por números. No pueden empezar por números porque está mal hecho. Como puedes ver, está mal hecho esto. Incluso nos lo marca diferente. No puede empezar por números. Eso es algo que está mal. Tampoco puede empezar pues así es, por números más que nada. Y bien, de esta manera ya tenemos número 1 y número 2, los cuales almacenan dos datos. Las variables, lo que vendría siendo esto, pueden almacenar tanto números como texto o algunos otros más, que ahorita los vamos a ver más adelante. Un ejemplo que te quiero dar a mostrar para las variables, que es muy sencillo, es que es var. Y en este caso podemos hacer lo siguiente, que es muy sencillo. Número, guión bajo 1. Vamos a ponerle var, por ejemplo, resultante es igual, y ponemos número, guión bajo 1, igual a número guión bajo 2. Si tú eres programador, esto realmente es muy sencillo de entender, es algo muy fácil. Y como puedes ver aquí, lo que estamos haciendo es que número 1 es igual a 10, o sea, es que esto es igual a 10. Número 2 que tenemos aquí es igual a la variable número 2,
que es 50. Entonces lo que va a hacer esto es que va a sumar 10 más 50 y nos lo va a almacenar en esta variable. Solo lo va a almacenar. Si nosotros vamos a nuestra carpeta, abrimos el archivo, vemos como absolutamente pasa nada porque no lo hemos puesto. Si nosotros vamos, por ejemplo, a nuestro body y podemos incluir en el body o no. En este caso, por ejemplo, lo voy a poner afuera y le voy a poner un alert. Y en este caso podemos incluso dentro del alert, de nuestra función alert, poner variables. En este caso sería su resultante, que incluso aquí me sale en el editor Aptan Studio. De esta manera podemos ver cómo si actualizamos en el navegador nos aparece 60, hizo la operación. Y bueno, esto es algo muy fácil de entender, muy sencillo, pero que se pueden hacer cosas realmente complejas. Imagínate que tú tienes un formulario en HTML, con JavaScript puedes hacer alguna calculadora con la cual el usuario ponga los datos y bueno, con esto tú la asumes con variables. Es muy sencillo y en realidad las variables son muy parecidas a como se utilizan en las matemáticas. Nosotros aquí usamos alert, podemos usar una muy famosa y conocida llamada document.write. Igual, es realmente igual lo mismo. Si actualizamos aquí, vemos cómo nos aparece 60. Lo que hace es que escribe en pantalla. Esta función lo que hace es escribir en pantalla, document.write. Escribe en pantalla el resultado. Por ejemplo, en vez de resultante, si nosotros hubiéramos puesto número-1, si nosotros guardamos y actualizamos el navegador, vemos cómo aparece el número 10. En cambio, si cambiamos a número 2, nos aparece número 50. Y como puedes ver, hizo la operación, aquí la tiene guardada, porque aquí ya la hizo esta operación, pero la tiene guardada y no la hemos mostrado. Para mostrarla, como hacemos, simplemente resultante, y de esta manera si actualizamos, aquí tenemos ya nuestro resultado. Es muy sencillo de entender esto, no es muy complicado, es algo de lo más básico que tienes que entender para proseguir con la programación. Simplemente es como una cajita en la cual almacenas cosas y esa cajita la puedes llevar a varios lados y dentro de esa caja tienes más datos, más cosas. Es un ejemplo muy extraño, pero que es de alguna manera similar. Más que nada es esto, el ámbito de las variables. En cuanto a esto, el ámbito de las variables, si tú llegas a ver en internet, es cuando, por ejemplo, lo que te explicaba, que de esta manera, si están así, tú estás declarando que es una variable, pero que es una variable global. Si le quitas esto, no es una variable global, y es muy importante entender esto. Con esto mismo también se pueden realizar operaciones más complejas, como podrían ser restas, multiplicaciones, divisiones, y bueno, cualquier otra. Más que nada esto es lo de las variables. Lo siguiente es que hay diferentes tipos de variables. Esto lo podemos borrar, en este caso yo lo voy a borrar, para mostrarte los tipos de variables que hay. En este caso le voy a cambiar, en este caso, por ejemplo, número, y luego le voy a cambiar esta otra variable por decimal. Y como ya te estarás dando cuenta, nosotros tenemos diferentes tipos de variables. JavaScript las detecta automáticamente. Y bien, son diferentes tipos de variables. Los diferentes tipos de variables que son los integer, que son los números enteros, los float, que son los decimales, las cadenas de texto, que son las cadenas obviamente de texto, que incluyen letras y llevan dobles comillas. También son lo que vendría siendo los arrays, que son de alguna manera como variables dentro de variables. En una variable puedes almacenar muchas variables y llamarlas. Esto lo vamos a ver más adelante en nuestro siguiente capítulo. Vamos a ver arrays, mejor conocidos como arreglos o vectores. Y también el siguiente tipo de variables son los booleanos, que son de true o false, es decir, solo es un valor positivo o negativo. Los tipos de variables que hay son muy sencillos, como te digo. Voy a escribirla aquí varias veces. Tenemos el número entero. En este caso vamos a ponerle número, decimal. Vamos a ponerle cadena. Simplemente este nombre puede llevar lo que tú quieras. Array. Y booleano. Que es la que nos falta. Booleano. Bien, en este caso, el número lleva el número 10. Estas son variables de tipo integer. Se conocen de esta manera. Integer o enteros. Las siguientes se conocen como decimales.
Y como puedes ver, llevan decimales. Estas no pueden llevar. En este caso, ahorita no nos sirve mucho esto, pero más adelante, cuando tú quieras hacer aplicaciones, puedes cambiar de uno a otro. En este caso, por ejemplo, de número a decimal o de decimal a número, por ejemplo, para redondear. Y bueno, lo vas a cambiar y es importante tomar esto en cuenta. Los decimales, los de cadena son, por ejemplo, el texto. Es texto, en este caso lo que lleva es dobles comillas, puede llevar dobles comillas o comillas sencillas, puede llevar estas dos, y esta es nuestra cadena de texto. De esta manera sería como almacenaríamos una cadena de texto, de esta manera. Como puedes ver, esto es comentado, por si no lo recuerdas en nuestro video pasado, este es un comentario, así que no afecta nada el código. Igualmente nuestro array es un poquito más difícil de entender, ya que son varias variables dentro de una. Pero un ejemplo que te podría dar es, por ejemplo, no sé, de ponerle amigos. Este es un ejemplo muy explícito, no es en realidad lo mismo. Amigos, dentro llevas una variable, otra. Más que nada esto te lo voy a explicar después porque es un poco más largo y complejo. Los arrays simplemente te lo voy a explicar aquí. Son variables que almacenan más variables. Dentro de esta variable puedes almacenar 5 y buscarlas, llamar de una en una y bueno, hacer un sinfín de cosas. Es como una base de datos actual, es decir, actualizada, que obviamente esto no guarda datos, no lo guarda, pero es bastante utilizado. Y bueno, los booleanos, que son true. Los booleanos solo son para dar un valor de verdadero o falso. En este caso sería true o false. Esto se usa mucho, por ejemplo, cuando tú tienes conexiones o cuando quieres comprobar que el programa hizo algo o no. Que obviamente se usan funciones específicas del sistema, pero vamos a ver esto más adelante. Más que nada lo que me interesa es que veas cómo son las variables. Que dentro de una variable, por ejemplo, la variable número, puedes almacenar el número 10. Dentro de la variable decimal puedes agregar un número con decimales. Dentro de una variable cadena puedes agregar una cadena de texto. Un ejemplo muy sencillo vendría siendo, por ejemplo, hacer esto que nosotros hicimos. Y por ejemplo ponerle cadena. Si actualizamos aquí en el navegador, hemos escrito mal. Bien, aquí tenemos un error muy grave. Vemos cómo no funciona el script. Y bueno, nosotros nos damos cuenta de que tenemos aquí una variable con dos errores. Primero, que no le hemos puesto ningún valor. Y el error más fatal es que le hemos puesto el nombre de array. Nosotros no podemos usar estos nombres de arrays. Estos nombres no los podemos utilizar porque estos ya están reservados de JavaScript. Entonces no lo podemos utilizar de esa manera, así que la borramos. Otra cosa muy importante es que, por ejemplo, esta se llama el nombre integer, como lo puedes ver aquí. Esta se llama float. Esta se llama cadena de texto, se llama normalmente. Y bueno, los siguientes serán arrays y estos serán boolean. De esta manera. Son integer, float, y bueno, los voy a hacer más adelante a complejidad. En este caso simplemente es para mostrártelo. En este caso aquí tenemos document.write, nuestra función que nos muestra en texto alguna variable o algún texto, etc. En este caso hemos puesto la variable cadena, que vendría siendo esto. Si actualizamos, aquí en el navegador aparece nuestra cadena de texto. Si nosotros cambiamos, por ejemplo, a decimal, aquí nos hemos equivocado. Decimal. Y actualizamos, vemos cómo cambia a los decimales. Y nosotros podemos incluso hacer más calculadoras de esta manera. Obviamente estos nombres tú se los puedes cambiar por el nombre de número, decimal, cadena, booleano, por los que tú necesites para tu script. Así que más que nada es esto, de las variables. Hay varias variables, en sí son 5 variables las que se necesitan. En nuestro siguiente capítulo vamos a estar aprendiendo cómo es que funcionan las variables, qué son y cómo funcionan nuestros arrays, las variables de arrays. Y vamos a ver un ejemplo un poco más complejo acerca de esto. Por el momento, más que nada es esto lo que te quería enseñar acerca de las variables. Es un tema muy sencillo, con lo cual nosotros estamos empezando. Más adelante vamos a entrar a temas, con lo cual esto es indispensable. Quizás ahorita no se encuentre mucho uso y tú puedas decir que esto en realidad no te sirve para un sitio web. Pero más adelante, cuando lo complementemos con más cosas, por ejemplo de funciones, vas a ver que esto es realmente increíble con lo que puedes realizar con esto. Así que más bien amigos, esto es algo sencillo que estamos viendo. Y bien amigos, pues esto ha sido todo por este capítulo. Mi nombre es Carlos Arturo y nos vemos en el siguiente capítulo en el que aprenderemos cómo crear y hacer arrays. Así que bien, pues nos vemos en el siguiente.